Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a ver lo que son redox, que son las reacciones en donde hay transferencia de electrones. Una sustancia se va a oxidar y otra sustancia se va a reducir. Bueno, la oxidación es que se aumenta el estado de oxidación debido a que se pierden electrones. Tengamos en cuenta que los electrones tienen carga negativa, entonces por eso se aumenta, ¿sí? Por ejemplo, si una sustancia tiene un estado de oxidación en la reacción de valor 0 y se pierden 2 electrones, va a tener un nuevo estado de oxidación que va a ser el más 2. Se perdieron 2 electrones. En cambio, en la reducción lo que sucede es que disminuye el estado de oxidación, es decir, que se ganan electrones. ¿Sí? Entonces, en estas reacciones, las de reducción y oxidación, sucede una transferencia de electrones. Para que esto pase, un reactivo tiene que ceder electrones y otro tiene que aceptarlos, ¿sí? Entonces se van a denominar agente oxidante a lo que es el reactivo capaz de oxidar al otro, se reduce. Y un agente reductor, reactivo capaz de reducir a otro, se oxida, ¿sí? Esto es medio confuso hasta que le encuentran el sentido. Ya después van a ser primero las primeras veces que les va a costar identificarlo, pero ya después les va a salir natural, ¿sí? Ahora vamos a ver esta reacción de el hierro, ¿sí? Tenemos que está balanceada y vamos a poner acá. Bueno, tenemos que acá el hierro, como está solo, va a tener el número de oxidación 0, ¿sí? Ahí está, 0. El oxígeno 0, ¿sí? Y acá vamos a tener que el oxígeno va a tener un número de oxidación menos 2 y el hierro un más 2, ¿sí? Entonces tenemos que el hierro pasó de 0 a más 2, ¿sí? El hierro se oxidó. Veamos acá, aumenta el estado de oxidación. Se perdieron electrones, se oxidó, ¿sí? Pasó de 0 a 2. Se oxidó. Y el oxígeno pasó de 0 a menos 2. Se ganaron 2 electrones. Se redujo, ¿sí? Ay, no va. Se redujo, ¿sí? Bueno, entonces ahora queda ver cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Algo muy simple es decir, bueno, identificar cuál se oxidó y cuál se redujo y decir, el que se oxidó es el agente reductor, ¿sí? Y el que se redujo es el agente oxidante. Y si no, tratar de analizar esta oración que medio es como un trabalenguas hasta que le tomamos el sentido, ¿sí? Vamos a ponerlo acá con otro color. Agente reductor, ¿sí? Reactivo capaz de reducir a otro. El hierro cedió 2 electrones que los tomó el oxígeno. Aumentó su número de oxidación, ¿sí? Se oxida. El hierro se oxidó. Agente reductor. Y reductor, sí. Y el oxígeno es el agente oxidante, reactivo capaz de oxidar a otro. Se redujo. Esos 2 electrones que liberó el hierro los va a tomar el oxígeno, ¿sí? Se reduce.
agente oxidante. Bueno, esto traten de hacerlo siempre, por más de que sea la, no sé, la 10ª redox que hagan, balancear la 10ª ecuación, traten de hacerlo siempre. Yo lo hago siempre y recomiendo de que lo hagan siempre. Ahora vamos a ver algunas reglas de los números de oxidación de, por ejemplo, el hidrógeno. En general el hidrógeno tiene un número de oxidación +1, menos en los hidruros metálicos que tiene -1, ¿sí? Y el oxígeno en general tiene un número de oxidación que es -2, menos en los peróxidos que tiene -1. Los peróxidos son como el agua oxigenada, ¿sí? Después, las reacciones redox no se van a balancear por los métodos que estuvimos viendo, que son o el tanteo o el método algebraico, sino que tienen un método especial de balanceo y que es el método ion-electrón, ¿sí? Hay varios pasos y en la bibliografía, en la distinta bibliografía, hay distintas versiones, pero en la cátedra por lo menos usamos esta y la verdad que es como la más acertada, ¿sí? A veces hay que hacer unos pequeños ajustes que requieren que prestemos un poco más de atención y requieren siempre el último paso para poder darse cuenta, pero en general sale bastante fácil una vez que tenemos los pasos en la cabeza. Es un poco metódico, sí, pero ya una vez que practiquen, ya después les va a salir como piña. Bueno, los pasos son los siguientes. Primero hay que reconocer en qué medio estamos, si en medio ácido o en medio básico, para poder después balancear con las especies que corresponden, ¿sí? Pero como primer paso esencial es tener la reacción a balancear y separar las en las formas iónicas, ¿sí? Hay que disociar los especímenes que se pueden disociar y después plantear lo que son las semireacciones. Ahora lo vamos a ir haciendo con otra que puse ahí abajo. Después hay que balancear la masa. Balanceamos con las cargas con los electrones. Igualamos las cargas con las especies correspondientes. Esto va a remontarse a lo que les decía recién. Una vez que identificamos si es medio ácido o medio básico, vamos a completar en medio ácido con protones y en medio básico con oxidrilos. En el quinto paso vamos a intercambiar los electrones como multiplicador de la hemireacción contraria en caso de que no son iguales, para que después estos se puedan cancelar, ¿sí? Después se suman y se cancelan los términos que son iguales, ¿sí? No tienen que quedar especies nuevas en la reacción. Tipo, la reacción balanceada tiene que estar como ustedes la recibieron en el ejercicio y le tienen que poner los coeficientes. Y tiene que estar balanceada, ¿sí? Porque si es un ejercicio de balanceo y terminamos y ponemos los coeficientes, pero la ecuación no está balanceada, el ejercicio no está terminado, ¿sí? El 7 trasladamos los coeficientes, siempre acuérdense que es el menor, el coeficiente más chico posible y que se comprueben si está la reacción igualada. Bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio que ya está encontrándose en un medio ácido, se van a dar cuenta por esto. Los del medio básico generalmente tienen un oxidrilo, sí, entonces nada, tienen que fijarse eso para ver con qué especies después tienen que ir balanceando, ¿sí? Vamos a primero colocarle los números de oxidación a los compuestos, a los elementos. Acá el plomo tiene 0, el oxígeno tiene -2, -2 por 2 son -4, el plomo acá tiene +4, -2 para el oxígeno por 4 son 8, +2 +1 y 1 del hidrógeno son +2, acá hay un 2 del hidrógeno, entonces queda para el azufre un +6. De acá tenemos -2 para el oxígeno por 4, -8, +6 del hidrógeno, +2 del plomo y 1 del hidrógeno por 2 son +2, -2 del oxígeno, ¿sí? Bueno, una vez que ya están los números de oxidación, lo que es conveniente es separar los compuestos iónicos
Entonces quedaría el plomo más el óxido no se va a disociar en agua, tuki. Acá quedan 2 H's provenientes de este ácido más dos más tuki más el agua. ¿Sí? Esto es conveniente que lo hagan. Y ahora vamos a descubrir lo que son hacer lo que son las semireacciones, ¿sí? Que sería el primer paso. Semireacciones, ¿sí? Bueno, tenemos que hay que averiguar qué elemento se oxidó y qué elemento se redujo, ¿sí? Entonces tenemos que acá el plomo pasó de 0 a más 2, ¿sí? Entonces cambió su número de oxidación. Pasó de 0 a un plomo más 2, ¿sí? Y acá pasó de 4 a menos 2. Pasó de 4 a 2, ¿sí? Entonces tenemos el óxido se va a escribir así porque no se va a disociar, ¿sí? Y tenemos que pasó del más 4 a más 2, ¿sí? Ok. Bueno, entonces ahora vemos cuál se oxidó y cuál se redujo, ¿sí? Este pasó de 0 a más 2. Entonces quiere decir que aumentó su número de oxidación, ¿sí? Aumenta el estado de oxidación debido a que se pierden electrones, se oxidó, ¿sí? Y este pasó de más 4 a más 2, se redujo su número de oxidación, ¿sí? Bueno, una vez que descubrimos esto, en este caso es una dismutación en donde el mismo elemento es el que se oxida y que se reduce. Vamos a pasar con el siguiente paso, que es igualar con electrones. Balanceo. No lo voy a copiar porque está acá. Lo voy a ir trayendo para acá abajo, pero si lo copio va a quedar mal y va a ser mejor que vaya moviendo esta nota. Bueno, perdón, se va a igualar con la masa, ¿sí? Vamos a fijarnos si la masa está igual en ambas reacciones. Vamos a poner una de estas. Yo lo que hago es ir copiando siempre estas mismas reacciones y con todo lo que le vaya agregando a medida que voy haciendo los pasos. Porque me queda cómodo, porque si me equivoco es fácil de rastrear el error y porque a mí me gusta hacerlo así. Ustedes háganlo como quieran. A mí me conviene más y me resulta más práctico hacerlo así. Y ustedes se van a ir dando cuenta qué es lo que les gusta más hacer o cómo quieren trabajar. A mí me conviene más y me es más fácil hacer así. 0 de este lado. Van a tener el color rosa va a significar esta ecuación y el color violeta va a significar esta. Entonces, el plomo pasó de 0 a más 2. Hay un plomo de este lado, hay un plomo de este lado. La masa está bien en esta. Vamos a poner esta. A ver, un plomo de este lado y hay un plomo de este lado. La masa está bien en ella también. Solamente hay que balancear las masas en este paso, ¿sí? Solamente la masa del elemento que se oxidó y que se redujo, ¿sí? Masas. Listo. Pasamos al otro paso. El otro paso es igualar las cargas con los electrones, ¿sí? Hay que fijarse en la especie que se... Bueno, ahora seguimos con el otro paso,
que va a ser igualar las cargas con los electrones, ¿sí? Vamos a llevar esta para allá. Bien. Entonces, el plomo pasó de 0 a +2, ¿sí? Es decir, que liberó 2 electrones. Entonces los electrones se fueron, ¿sí? Los soltó. Soltó electrones. Esto no se pone, pero es como para que lo vean, ¿sí? Se fueron los electrones. Entonces ponemos acá 2 electrones, ¿sí? Es así como pasó de estar de 0 a +2. Y en cambio, en esta parte, en esta misma reacción, el plomo tomó 2 electrones, ¿sí? Para pasar de estar en +4 a pasar a estar en +2, ¿sí? Aceptó 2 electrones y se redujo su número de oxidación, ¿sí? Eso es lo que tienen que pensar. Ahora vamos a pasar con el punto 4. ¿Qué dice el punto 4? Seguimos, buscamos. Igualar con protones o oxidrilos, depende su medio. Este es un medio ácido, ¿sí? Entonces hay que balancear las cargas con los protones, ¿sí? Entonces hacemos lo siguiente. Bien. El balanceo de cargas es así, miren. De este lado tenemos 0, ¿sí? Porque el plomo en esto, como estaba solo, estaba neutro, valía 0. Pero acá tenemos, bueno, 2 cargas positivas que vienen del plomo más 2 cargas negativas que vienen de estos 2 electrones, ¿sí? Entonces tenemos un +2 menos 2 es igual a 0, ¿sí? En esta ecuación no se van a poner nada, ¿sí? Hay que fijarnos en la otra, a ver. La bajamos. Y tenemos que acá el óxido, por su parte, tenía 0. Más los 2 electrones menos 2. Los electrones son negativos, ¿sí? Y de este lado tenemos un plomo que tiene +2. Entonces, nosotros ahora tenemos que balancear con protones, ¿sí? Y para esto son cargas positivas, ¿sí? Esto de acá. Entonces, para esto es conveniente pensar de esta manera, que tenemos una tabla que nosotros tenemos que igualar, ¿sí? Las cargas. Entonces, de este lado tenemos 0 menos 2 es menos 2, ¿sí? Y de este lado +2. Tienen que estar iguales. Entonces, hay que pensar de qué lado vamos a agregar los protones, ¿sí? Entonces, tenemos menos 2 y +2, ¿sí? Entonces, hay que fijarnos qué hacer. Si nosotros seguimos agregando acá, o sea, de este lado, del lado de los productos protones, vamos a seguir viendo que como son cargas positivas y tenemos un +2, va a irse a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 y a 8, porque son cargas positivas. Y yo le estoy agregando más cargas positivas al introducir los protones. En cambio, si le agregamos acá, que está en -2, le agregamos cargas positivas del lado de los reactivos, vamos a tener que va a pasar de -2 a -1, agregando un protón, agregando 2 protones, va a pasar a 0, agregando 3 a 1 y agregando 4 a +2, ¿sí? Van a quedar las cargas iguales. Entonces, corresponde que nosotros agreguemos los protones del lado de los reactivos.
4, menos 2 electrones, más 4 protones, ¿sí? Entonces nos quedó de este lado que hay 2 cargas positivas y de este lado nos quedó 0, menos 2 electrón, menos 2 cargas, más 4, más 2. Las cargas nos quedaron iguales, ¿sí? Ahora pasemos con el otro paso. El otro paso es balancear las masas con agua, ¿sí? Bueno, ahí hice todo el traqueteo, los pasé para abajo, pero listo. Tomamos la misma ecuación que le habíamos puesto los electrones, nos fijamos si estaban balanceadas las cargas, no había que agregar nada en esta, y pasamos al paso 4. Balancear las masas con el agua. De este lado tenemos plomo, de este lado tenemos plomo. No hay que, en esta ecuación no hace falta agregar nada. Seguimos con la otra. En esta sí, miren, tenemos óxido de plomo acá, 2 electrones, protones acá. De acá, de este lado solamente tenemos plomo, ¿sí? Entonces, acá nos aparecen, estaban lo que es el oxígeno y acá apareció el hidrógeno. Entonces tenemos que agregar con moléculas de agua de este lado, ¿sí? ¿Cuántas moléculas de agua? Bueno, hay que calcular. A ver, si pongo una, me quedan 2 hidrógenos, acá tengo 4. Particularmente, primero que nada tendría que poner 2, ahora nos fijamos. 2 por 2 son 4 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos de este lado. Listo, quedó balanceada con las moléculas de agua. Ahora lo que hay que hacer es sumar estas dos ecuaciones, ¿sí? Hay que intercambiar los electrones y hay que sumarlas. Lo voy a hacer acá mismo. Voy a trazar una línea así. Y hay que intercambiar. Los electrones de esta M reacción pasan a esta y los de esta M reacción pasan a esta. Bien, esto es para que se puedan multiplicar y que queden múltiplos y después simplificarlos. Esta M reacción, los electrones de esta M reacción van a pasar a multiplicar toda esta. Son 2, tuki, por 2. Y estos dos van a pasar a multiplicarse a esta, ¿sí? Como son 2, los simplifico. Listo, no hace falta. No hace falta. Entonces pasamos, acá vamos a ponerlo igual. Acá me quedaba más 4, ahí está. Entonces ahora pasamos a lo que es sumar las dos semireacciones ya para pasar a los últimos pasos, ¿sí? Entonces tenemos plomo más, sumamos los reactivos primero, óxido de plomo, menos 2 más 4, 2 más 2 electrones más 4 protones. Y ahora pasamos a los productos. Terminé de sumar todo lo que estaba del lado izquierdo de ambas semireacciones y pasamos al lado derecho de las dos semireacciones. Tenemos plomo acá, plomo 2 más plomo 2 más los dos electrones de ahí, más 2 moléculas de agua, ¿sí? Bien, ahora hay que cancelar, ¿sí? ¿Qué cancelamos? Los electrones. 2 electrones de este lado se van con 2 electrones de este lado, ¿sí? Y agrupamos. Vamos a agrupar lo que son los plomos. Plomo, este se queda igual. El óxido se va a quedar igual. Los protones se van a quedar igual y ahora van a ver a dónde se van estos. Y tenemos plomo acá, plomo más 2 más plomo más 2. Son 2 plomos más 2,
¿sí? Más 2 moléculas de agua, ¿sí? Entonces ahora voy a buscar la reacción que nosotros teníamos que balancear y ahora seguimos con lo que sigue. Bien, ahí la traje a la reacción que estaba escrita arriba. Y tenemos, bueno, nos quedó uno, nos quedó el óxido de plomo, no tiene ningún coeficiente, y acá nos aparece un 4. Acuérdense que estos protones van a salir de acá, ¿sí? Y sería muy tentador poner un 4 acá porque es lo que nos dio el método, ¿no? Pero, miren, acá aparece un 2, entonces si nosotros ponemos 4, 4 por 2, 8. No, se nos va a la remierda, entonces hay que poner un 2. 2 por 2, 4. Listo. Estos son cosas que van a darse cuenta a medida que ustedes vayan practicando. ¿Sí? Bueno, el plomo este venía de acá. Entonces, 2 plomos que está formando este compuesto. Y 2 moléculas de agua. Entonces, ahora hay que comprobar. ¿Sí? Lo que yo hago es poner los elementos de esta manera y comprobar si están balanceados. Si no están balanceados, primero que nada, fijarnos si necesitamos que metamos mano acá, que puede ser posible. Segundo, si metiendo un poco de mano acá no se solucionó, hay que realizar todo el ejercicio de nuevo y prestar atención en todos los pasos, que por eso está bueno ir haciendo así paso por paso para que puedan darse cuenta en dónde puede estar el posible error. Bueno, tenemos un plomo acá, 2 plomos de este lado. Oxígenos, tenemos 2 oxígenos acá, 2 por 4 son 8, más estos 2 oxígenos son 10, ¿sí? Hidrógenos, 2 por 2 son 4, azufres 2 por 1 son 2, ¿sí? Vamos a este lado, 2 plomos, oxígenos, 2 por 4 son 8, más 2 del agua son 10, hidrógenos, 2 por 2 son 4, y azufres 2 por 1 son 2. Listo, la ecuación estaba balanceada, ¿sí? Esto siempre tratan de hacerlo, traten de siempre corroborar si las ecuaciones están balanceadas, porque es de eso lo que se trata el método, balanceo. Así que nada, bueno, ese es el medio ácido.